Y entonces, y así, justo en 1994, cuando el zapatismo sale para el mundo, se manifiesta para el mundo, en contra del gobierno, en contra de la globalización, yo termino el noviciado y me voy directo a estudiar mis estudios teológicos a São Paulo, en Brasil, en la provincia centro. Eh, entonces, para mí Brasil ha sido siempre, siempre fue un sueño y un desafío, porque yo ya había estudiado un poco toda la pedagogía de Paulo Freire. Entonces sabemos que la pedagogía de Paulo Freire es un momento importante dentro de la formación de América Latina. Eh, entonces para mí era importante conocer todo esto, ¿no? Y me fui, ahí hice mis estudios teológicos en un instituto, en el Instituto San Paulo, y eran estudios teológicos ecuménicos, ¿no? Entonces mis profesores eran luteranos, eran evangélicos, eran pentecostales, eran católicos, eran metodistas. Entonces así la visión era otra, ¿no? La iglesia de Brasil es así otra. Entonces de que yo tengo recuerdos, eh, la iglesia de Brasil siempre tiene esa mirada para lo social. Entonces, todo año tiene una campaña de la fraternidad, y esa campaña de la fraternidad, por ejemplo, si este año se escoge trabajar el tema de las mujeres, entonces este año toda la liturgia va a ser atravesada por ese tema de la mujer. Okay. Si es el tema de los indígenas, toda la liturgia y los cantos tienen que ser atravesados por este tema. Entonces nunca se repiten los temas, nunca se repiten los cantos, y es una iglesia viva, ¿no? Entonces, a veces estudian que los negros, la gente de la calle. Entonces es una iglesia que acompaña los acontecimientos de la historia, una iglesia inserida en la historia. Entonces la liturgia también acompaña todo esto, ¿no? Infelizmente aquí en México, cuando regresé, para mí fue un choque, ¿no? Porque todavía escucho los cantos cuando era niño. Es decir, no camina la liturgia con la historia, con la vida, ¿no? Entonces, ¿Cómo, para mí, cómo es el ambiente muy diferente a donde estaba Brasil a como es aquí en México? en cuanto a iglesia, Sí, en cuanto a la iglesia es... sí, sí, yo siento que hay mucha más producción teológica, también a nivel de la liturgia, de la música. Como decía, todo año hay un tema generador, y ese tema tiene que atravesar desde la música de entrada de la misa hasta la de salida. Eh, entonces siempre se va renovando, es una iglesia así muy viva, eh, muy inserida dentro de la historia, ¿no? Y de lo que está viviendo el pueblo. Está muy actualizada, se Sí, va actualizando cada sí, rato. cada vez, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Tuvo a lo mejor algún detalle, algún ataque, digámoslo así, en las partes en las que anduvo ya en sus sacerdotes, sus Bueno, actividades? sí, mi primera experiencia como padre después de ordenado, entonces yo me fui para Brasil y yo me quedé, yo estaba ya como estudiante, después como padre, como religioso, con votos perpetuos, trabajando durante más de 25 años en Brasil. Y después solo salí 3 años después de ordenado para hacer un trabajo, o sea, mis primeros trabajos fueron en la cordillera de los Andes, del lado de Bolivia. Entonces estaba así a 3.500 metros de altitud, ¿no? Era así, en un lugar donde solo existía una estación que era invierno todo el año, ¿no? No hay otra estación, es solo invierno. Puro frío, Entonces, muy frío, muy sí. frío. Sí, y ahí entonces el primer trabajo fue una comunidad
mi trabajo era, mi primer trabajo fue con los plantadores de coca, como padre, con los plantadores de coca, ¿no? Dentro de un territorio reconocido por el Estado para la producción de coca, ¿no? Ahora, después que salían las hojas de la coca de ahí, pues ya no sabemos, ¿no? Sí, Pero yo, el primer trabajo fue ese. Después daba clases después salí de aquel lugar y fui a trabajar eh, en Laja, que era como a unos, muy cerca de La Paz, y era un pueblo así donde teníamos una escuelita de profesores de religión a nivel del país, y a mí yo daba clases de sinópticos en Alaja. Después de ahí ya me mandaron y fui para Santa Cruz de la Sierra para iniciar una comunidad. Iniciamos una comunidad así en un área de dormitorio, donde la iglesia local no conseguía llegar, entonces nos dieron 6 villas. Y llegamos así a alquilar un cuarto en medio de ese caserío y a partir de ahí, de la nada, ir construyendo. Entonces, durante unos tiempos pasé participando de todas las asambleas del pueblo que se hacían en una escuelita para percibir cuáles eran los problemas y cómo nosotros íbamos a comenzar todo esto, ¿no? Entonces las misas las hacíamos debajo de los árboles, porque no había iglesia, no había... Y fue una experiencia muy rica porque así como no había iglesia, tampoco había mercado, no había hospital, no había nada. Era limpio, era un descampado, eran territorios dormitorios. Entonces, mi trabajo fue primero organizar las tierras, porque las áreas verdes destinadas estaban siendo vendidas. Entonces me metí a las administraciones de las villas para conseguir legalizar las áreas verdes. Y dentro de esas áreas verdes, legalizar tierras destinadas a futuras comunidades católicas. Ese fue mi trabajo de base, legalizar la tierra, ¿no? Y lógico, como era difícil salir de ahí por el transporte público. Entonces, por ejemplo, los finales de semana, yo les decía a la gente, tenemos prohibido de enfermarnos los finales de semana, porque no tenemos cómo salir de ahí. No hay transporte, no hay cómo salir de ahí, estamos presos a eso. Y había mucha gente que venía y me decía así, padre, rece por mí para que me muera rápido, porque no hay medicina, no hay hospital, no hay nada. Y era una realidad así difícil de creer, que había mucha gente que el mundo no sabía que están aquí en esta tierra, porque no tenían ni actas de nacimiento, no existía esto. solo era de Entonces, palabra entonces. sí, ajá, entonces tú decías, sí, aquí estás tú iniciando el mundo, dando nombre a las cosas, a las personas, bautizándolos, darles así, algo que digan así, está pasando por este mundo, ¿no? No había ni documentos, entonces así, era así como el momento me recordé en el momento del Génesis, de la creación, ¿no? Que Empezar comienza a de darle cero. nombre a las cosas y a partir de cero. Sí, Y después organizamos la educación también, conseguimos un proyecto social de la Embajada de Holanda y con $13,000 conseguimos construir 13 salones amueblados para la nueva escuela. ¿Y cómo conseguimos con $13,000 hacer tanto? Porque organizamos al pueblo diciendo así, quien quiera participar de esta nueva escuela, tiene que prestar la familia un día de servicio. Entonces la mano de obra era de las familias que querían que sus hijos estuvieran en esa escuela. Y conseguimos esto. Invitamos al embajador para inaugurar y el embajador quedó tan maravillado, decía así, ustedes con tan poco hicieron mucho, tienen derecho a otro proyecto. Y rápido yo dije así, el muro de la escuela, 5,000 metros de muro. Y está ahí la escuela funcionando con el muro, porque no había muro, era un descampado. Y, y así fue mi primer trabajo donde aprendí mucho, ¿no? A construir la base
junto con la gente de sus necesidades básicas, ¿no? Esto. Entonces, para mí fue fundamental. Después de ahí yo regresé a São Paulo y en São Paulo fui formador de los teólogos un tiempo. Fui secretario de misiones y después de todos esos trabajos trabajé más directamente fuera de los territorios parroquiales. Es decir, mi trabajo fue primero con el pueblo que vive, que está en situación de calle. Después, dentro de esta situación de calle, acompañaba una casa que teníamos para las personas que están con HIV, que son vulnerables, que viven en la calle. Después de cierto tiempo, organizamos esta gente de la calle junto con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra para dar formación a esta gente de la calle para ocupar la tierra. Es decir, una persona que no tiene una tierra, un pedazo donde vive, que es propio, entonces no tiene identidad. Lo que le da identidad a la persona es la tierra, es su tierra. Es decir, este es mi pedazo, ¿no? Entonces organizamos y formamos a la gente de la calle para darles su pedazo de tierra, ¿no? Y después había un trabajo también, que también fue importante en mi vida, profesionales liberales que consiguieron donar su servicio para construir una revista para la clase B, una revista cultural. Entonces había artistas, fotógrafos, escritores que donaron y se montó esa revista. Y esa revista era para qué? Porque como había mucha gente que salía de las prisiones, y lógico, nadie quiere dar un empleo para un preso. Tú no vas a emplear un preso, un expreso, ¿no? Por lógica, ¿no? Porque así funciona la sociedad. No hay. Entonces, esas personas excluidas que no tienen oportunidad más después que salen de la prisión, para esto se hizo esta revista. Es decir, porque si no, ellos iban a quedar a la calle, iban a perderse de nuevo. Entonces, ¿qué hacíamos? Había un equipo que se encargaba de ellos para formarlos, para vender. Hicimos unos ¿cómo se llaman? Unas alianzas con la universidad, con algunos espacios públicos como museos, para puntos de venta. Entonces, estas personas eran entrenadas para vender. Entonces, si ellos compraban, nosotros les vendíamos la revista, vamos a poner a $1, ellos nos vendían por 8. En esos puntos de venta. Entonces, si ellos vendían 30 revistas al día, ellos ya tenían para comer, ellos ya tenían para no dormir en la calle y para pagar una pensión. Ya se volvían independientes también. Sí, y mi trabajo era acompañarlos, entrevistarlos y ver dónde estaban durmiendo para estar monitorando el trabajo, ¿no? Okay. Un trabajo desafiante porque siempre es un desafío estar con ellos porque sí o sí son personas muy inteligentes, son muy expertos, ¿no? Entonces con ellos yo también aprendí mucho. Después de ese trabajo en la revista OCAS, que se llama la revista OCAS, todavía funciona, todavía está ahí. Y mucha gente consiguió darse bien, mucha gente recayó, mucha gente volvió a la cárcel, infelizmente. Pero siempre fue una propuesta a otra para ayudar siempre a aquel que estaba al margen de la sociedad, ¿no? Después, los últimos tiempos, mis trabajos fueron más direccionados. Claro, todo tenía que ver con derechos humanos, pero mi trabajo último, mientras estaba allá, fue junto con el Comité contra el Genocidio de la Juventud Negra y Periférica.
Es decir, el Estado brasileño a la juventud negra solo le ofrece dos caminos, ¿no? O la prisión o el panteón. Entonces, los jóvenes negros tienen más probabilidad de morir jóvenes, 10 veces más que un blanco, que un asiático, ¿no? Entonces, mi trabajo era con las familias negras que perdieron sus hijos por el brazo del Estado, ¿no? Juntar todos esas voces para hacer una sola voz. Las madres, regularmente las mamás, organizar las mamás para enjuiciar al Estado, ¿no? Y así consiguiendo enjuiciar al Estado, porque la policía sí o sí es del Estado. En algunos casos sí se consiguió. Si se enjuicia al Estado y se consigue la justicia, entonces hay hace una oportunidad de una reparación económica, porque aquel joven muerto pues tenía familia que mantener y tal. Y también un acompañamiento psicológico a las familias, ¿no? Fueron momentos difíciles, terribles, peligrosos, ¿no? Porque cuando digo el Estado, cuando digo la policía, cuando digo también está en medio del narcotráfico, entonces no es fácil. Y siempre entonces para reunirnos, para esto, siempre estamos así ocupando espacios diferentes, ¿no? Sí, y teníamos nuestras estrategias para conseguirnos reunir siempre en diferentes lugares, porque siempre estábamos monitorados, ¿no? Entonces, fue un trabajo difícil, pero muy bonito por acompañar a estas personas ya marginalizadas porque son negros, ya con una vida muy quebrada, muy difícil. Entonces, para mí, yo era más ganaba, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia de ahí. Lógico que fuera de todos esos dramas, de todas estas cosas, desde ahí, de estas realidades terribles, pues yo fui también replanteando las ideas de Dios, de moral, de todo, ¿no? Es decir, al final todo lo que yo aprendí no sirve para nada, porque ¿cómo puedo decirle a esta gente que perdió un hijo que Dios es amor? No existe esto. Y frente a estas realidades no voy a decir, no, pues que Dios te va a... No, no existe tampoco esto. Es decir, ¿dónde está Dios al final? Entonces, tuve que rehacer toda, y este para mí fue ese momento de rehacer mis teologías, mis imágenes de Dios, mis experiencias todas, para conseguir llegar al corazón de estas personas, ¿no? Y al final yo fui aprendiendo mucho de eso, ¿no? Hasta hoy acompaño los casos, hasta hoy acompaño a las familias, hasta hoy estamos en comunicación todos los días, ¿no? Y así. Y en medio de todo, y en medio de toda esa situación, fíjese que en 2014, cuando hubo el desaparecimiento de los 43 de Ayotzinapa, yo todavía estaba en Sao Paulo, y me recuerdo que las familias de Ayotzinapa salieron por el mundo para denunciar, y llegaron las familias de Ayotzinapa a Sao Paulo y los movimientos sociales, y yo junto con ellos acogimos a los padres de Ayotzinapa. Entonces, siempre desde lejos los acompañé. Y a mi regreso a México, ahora los acompaño más de cerca, ¿no? Estamos en comunicación. A veces, ¿no? Tengo que ir a Ayotzinapa para las reuniones y voy, ¿no? Porque así como acompañé las realidades de otros pueblos, igual también acompaño las realidades que ahora es nuestro pueblo, ¿no? Con el caso de Ayotzinapa y los desaparecidos. Es decir, caminar junto con ellos, sentir que estamos juntos, ¿no? Esto para mí es importante.